lo dijo en la primera hora. Entremos en materia junto a Belkis Sánchez y este servidor. Querida audiencia, vamos a hablar de la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero agradecer públicamente la gentileza de nuestros invitados que se conectan de modo telemático, tanto de la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta nacional que pertenece a la bancada de UNES, y al jurista André Benavides, quien es especialista en materia constitucional. A los dos quiero agradecerles por la gentileza de haberse conectado. Quiero insistir a la audiencia, estaba invitado el consejero Francisco Bravo y a la medianoche nos canceló, lamentablemente. La idea era tener aquí también la visión de quienes hoy son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de la censura y destitución aprobada hace pocas semanas por la Asamblea Nacional. Empiezo con Paola Cabezas, asambleísta. Bienvenida, muy buenos días a este espacio. ¿Quién tiene la razón? ¿La Asamblea o el Consejo de Participación Ciudadana? Bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Saludos. Envidia sana que usted se pudo ir a Qatar y vivir de cerca todos los entretelones de este mundial que, bueno, todavía nos tiene en vilo. Saludos a su audiencia, saludos al constitucionalista André Benavides. Y sí, hubiera sido interesante que alguien del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estuviese acá. Mire, yo creo que es reduccionista empezar a buscar quién tiene la razón. Yo creo que la razón está en la Constitución de la República y en las leyes. Si todos fuésemos respetuosos de nuestro marco jurídico, no estuviésemos viviendo momentos tan bochornosos, porque creo que de un tiempo acá se irrespeta todo, el poder político o el poder en ocasiones de la injerencia política en instituciones que deben contar con independencia, es lo que en estos últimos tiempos se está vislumbrando. Entonces, más de quién tiene la razón, porque aquí yo no he venido a buscar tener la razón, sino sostener jurídicamente lo que la Asamblea Nacional ha ejecutado, que fue la destitución de 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Como es de conocimiento público, se presentaron 2 juicios políticos. Lo que sí es importante poner en el debate, mi estimado Fabricio, porque resulta que en este país todo es culpa del correísmo, los 2 juicios políticos fueron interpuestos por asambleístas de la bancada de Pachacutic. En un juicio político, la señora Mireya Pazmiño, que en ese momento todavía no era expulsada de su bancada, dicho sea de paso. Y el otro juicio político por el señor Ricardo Vanegas, ambos por incumplimientos de funciones. En el camino creo que todo el pueblo ecuatoriano se ha ido dando cuenta cómo se ha ido decantando el tema, y bueno, creo que eso es importante y fundamental, porque en el camino resulta que los interesados para la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana resultaba que era el correísmo del Partido Social Cristiano, quienes no tuvimos absolutamente nada que ver en el primer procedimiento que la ley dice, que es la presentación del juicio político. Entonces, con este elemento que creo que no es menos importante, lo que se hizo, al menos no soy parte de la Comisión de Fiscalización, pero lo que se hizo fue justamente calificar ambos juicios políticos que, de acuerdo a lo que dice la ley, se puede unificar. El martes 8 de noviembre, con 3 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, no fue aprobado el informe de la comisión. Y aquí otro tema que creo que debe ser importante en el debate público, porque la Comisión de Fiscalización, con Fernando Villavicencio a la cabeza, cada vez que hay algún interés político del gobierno o de alguien para evitar que los juicios políticos lleguen al Pleno de la Asamblea Nacional, se inventan esto de no mandar los informes o no mandar los informes de posiciones para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional, que ya existe marco jurídico en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sea el Pleno el que resuelva. Ya sucedió con el juicio político a Sali, yo creo que nos hemos olvidado. Y ahora con el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana quisieron hacer exactamente la misma leguleyada para no permitir que el juicio político sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nadie dice eso. Nadie cuestiona a Villavicencio, que resulta que es el adalid de la lucha anticorrupción, pero también es corrupción buscar mecanismos no poco transparentes para evitar justamente que dentro de la Asamblea se haga control político. Eso, mi estimado Fabricio, yo creo que la Asamblea Nacional ha procedido en el marco de sus competencias.
La Asamblea hace control político, la Asamblea fiscaliza y legisla, y en ese marco nos hemos desarrollado ante el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un buen día, asambleísta Paola Cabezas. Buen día también al constitucionalista André Benavides. Soy Belkis Sánchez. Avanzando en este análisis, reduccionista o no, la discusión sobre quién tiene la razón, doctor Benavides, el hecho es que la pugna entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana es un hecho, se ha agudizado, hay un recurso legal de por medio y precisamente dábamos cuenta que esta mañana está previsto que se resuelva esta acción de protección que fue presentada y con la cual estos 4 consejeros de Participación Ciudadana retornaron a sus cargos luego de la decisión de la Asamblea. ¿Cuál es el análisis allí? Buenos días, estimada Belkis, un cordial saludo para Fabricio, para la asambleísta Paola Cabezas y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Sonorama. Lo primero que sí me llama la atención y lo vamos a extrañar al consejero Bravo, que hubiera sido interesante que esté en este debate porque después dice que les hacen carga a montón, que no pueden ejercer su derecho a la defensa. Hubiera sido importante que también esté en los micrófonos de Sonorama, para también ver su punto de vista. Ahora, sobre lo que usted pregunta, Belkis, en efecto, estamos en una situación bastante compleja. Creo que aquí existen posiciones divididas de quién finalmente tiene la razón, pero yo creo que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en las instancias jurisdiccionales, porque no solo es que hoy se va a sustanciar la audiencia de la acción de protección con medida cautelar, que fue presentada por los señores vocales del Consejo de Participación Ciudadana destituidos y que va a conocer un Tribunal de Garantías Penales del Complejo Judicial Norte de Quito, sino que también el día de hoy, a las 10:15 de la mañana, se va a llevar a cabo la audiencia de revocatoria de medidas cautelares en la Concordia. Entonces, vamos con la primera, el segundo proceso que acabo de mencionar. Actualmente, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana no es que están sostenidos porque fueron destituidos de manera inadecuada, violatoria de derechos constitucionales. No, están sostenidos por una medida cautelar que era improcedente. Ayer, revisando el proceso para saber el estado de la causa, me llama profundamente la atención un hecho, que la persona que presenta esta medida cautelar, que responde a los nombres de Párraga, Quirós, Manuel Vicente, no es que es un buen samaritano, no es que es solo un comedido, sino que presentó Fabricio Belkis 7 acciones de protección y medidas cautelares. Prácticamente le estaba jugando a la lotería. El mismo ciudadano presentó 7. 7. En 7 juzgados, en 7 unidades judiciales distintas. Usted puede meterse con los nombres Párraga, Quirós, Manuel Vicente, estimado Fabricio, y puede ver que incluso la numeración de los procesos son secuenciales. Y vemos que presentan en la Concordia, presentan en Santo Domingo. En algunos casos, los jueces le niegan por incompetencia en razón del territorio. Y el único juez que le para bola es el que dio la medida cautelar. Y en ese caso vemos que este ciudadano prácticamente que hizo sus buenos oficios, entre comillas, es el que le sostiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y respecto de esta medida cautelar, estimado Fabricio Belkis, este es improcedente por varios motivos. El primero, que el juez no es competente en razón del territorio, debían haber presentado en Quito. Segundo, una medida cautelar autónoma no es viable. ¿Por qué razón? Porque ya fueron censurados y destituidos. Porque la medida cautelar lo que pretende es evitar la violación de un derecho, pero ellos ya fueron censurados y destituidos. Y por otro lado, aquí vemos que existe un problema de legitimación activa en la causa, porque una persona que estaba parado en la esquina del juzgado se le ocurrió que el proceso llevado a cabo en la Asamblea Nacional es violatorio de derechos constitucionales. Entonces yo al menos esperaría que el juez reflexione
y revoque esa medida cautelar, cuestión que creo que no va a ser así, y lo que va a tener que hacer la Asamblea es apelar para que conozca el juez, la Corte Provincial de Santo Domingo. Ahora, también aquí se va a llevar a cabo el segundo proceso, que tiene que ver con la acción de protección con medida cautelar conjunta en Quito, que al menos formalmente está bien presentada, en lo formal, por eso fue admitida. Pero aquí hay un hecho relevante. Cuando presentaron con la medida cautelar conjunta, el juez, el tribunal, les negó. Así que hoy van a resolver el tema de fondo. Por otro lado, yo creo que es necesario indicar a la ciudadanía que aquí se ha dicho que se ha violentado el debido proceso porque no hay informe. Yo creo que es importante recordar la sentencia 2137-21 EP de la Corte Constitucional, en el cual nos ha dicho que los informes de los órganos instructores de procesos de control político no son vinculantes. Porque una cosa es lo que te diga el informe y otra cosa es lo que te dice el pleno o el órgano resolutor. Por lo tanto, decir que hay violación a derechos constitucionales porque no hay informe, me parece que es un despropósito. Pero perdón que le interrumpa, doctor, pero por ejemplo, a ver, si no hay un informe de una comisión, la Asamblea tiene 15 comisiones legislativas especializadas, una de ellas es la Comisión de Fiscalización. Con la reforma legislativa aprobada a la Ley Orgánica del Parlamento en 2020, resulta que se dispuso que los informes de la Comisión de Fiscalización, o mejor dicho, que la Comisión de Fiscalización también tiene la obligación de presentar informes que no son vinculados efectivamente como ocurre con las otras 14 comisiones, pero que al final el que decide es el Pleno de la Asamblea Nacional, que es la máxima expresión de decisión de la función legislativa. Pero ¿qué pasa si no hay informe? Digo, salgámonos del ámbito de fiscalización. ¿Qué pasa con cualquier otra comisión que está tramitando un proyecto de ley? Si no hay informe, el Pleno no puede conocer ese tema. No se aplica ese mismo principio al tema de fiscalización. En este caso, creería que no, estimado Fabricio, porque son dos cuestiones totalmente distintas. Porque al menos en lo que tiene que ver con el informe de la Comisión de Fiscalización, estamos en el marco de un proceso de control político. Y en lo que tiene que ver con los trámites de los proyectos de ley, evidentemente es el ejercicio de la función legislativa que tiene la Asamblea Nacional. Por lo tanto, tienen una naturaleza totalmente distinta. Lo que sí llama profundamente la atención, estimado Fabricio, es que en la Asamblea Nacional no pudieron dar una alternativa, una respuesta del por qué no existe el informe o por qué no se pronunció a tiempo. Cuando aquí la comisión sí lo hizo, pero a través de una reconsideración. Pero la reconsideración también es una figura que está dentro de la práctica parlamentaria que te permite, en este caso, reconsiderar, valga la redundancia, las decisiones que se tomaron o no se adoptaron en una comisión de la Asamblea Nacional. Y creo que más bien este escenario que se ha pintado de que hay violación a derechos, etcétera, etcétera, no es porque exista o no existe informe, sino que lastimosamente, el presidente de la Asamblea Nacional, el secretario y los que están sentados ahí al frente no conocen el procedimiento parlamentario y se demoraron 5 minutos hasta ver cómo solucionan ese tema. Y eso es lo que ha generado una percepción de que en efecto ha existido una violación al debido proceso. Asambleísta Cabezas. Comparto con el constitucionalista Andrés, comparto plenamente su criterio. Yo sumaría algo más que creo que nos debería causar estupor lo que está pasando en torno a la justicia y la intromisión grosera a las acciones políticas que se realizan dentro de la Asamblea Nacional. Es como que nosotros en algún momento cuestionáramos fallos o cuestionáramos sentencias dentro de la Asamblea Nacional cuando esa no es nuestra competencia. Y eso es una de las cosas que en realidad causa mucha admiración, porque la politización de la justicia está a la orden del día con estas acciones también, que cada vez y cuando jueces de bolsillo se presten a irrumpir de manera desproporcionada en la majestad de la Asamblea Nacional, que guste o no le guste. Como lo hemos analizado acá, las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional son de índole política, es control político,
y no debería ser un juez el que cuestione las decisiones que en el Pleno de la Asamblea Nacional se tomen. Y esto ya es recurrente. Desafortunadamente tuvimos una presidenta que dio paso a que la justicia manoseara las decisiones de la Asamblea Nacional. Siempre cuestionamos que la señora Yori utilizara este mecanismo de las acciones de protección que fueron utilizadas hasta por muchos asambleístas y que ahora vemos que de manera grotesca se está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no hay ninguna acción ilegal, inconstitucional que la Asamblea Nacional haya tomado. Nos hemos apegado al marco jurídico, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Y en este caso, los señores del Consejo de Participación Ciudadana que están actuando en este momento, todo lo que hagan a partir de la destitución es ilegal e inconstitucional. Ya se tomaron la decisión de posesionar al superintendente de bancos. Esa es una extralimitación de los 4 consejeros, digamos. Hay una resolución cuestionable de un juez, del juez de la Concordia, que los restituye. Pero si ese juez los restituye, ¿se supone que están actuando en derecho o no es así, asambleísta Cabezas? No están actuando en derecho. Mire, aquí creo que se ha explicado, el abogado Benavides lo ha explicado mejor que yo. Usted no se ha dado cuenta la forma en que se dio esa medida cautelar. Un señor que llegó a un juzgado de la Concordia presentó varias acciones, estamos hablando 12 acciones, y como que hubo un sorteo y le cayó al juez impresentable que le dio esta medida. Son las formas. Fabricio, yo creo que tenemos que de una vez por todas empezar a cuestionar las formas. Las formas no son las correctas. Sí, pero ¿quién determina eso? A ver, yo estoy de acuerdo con usted y yo mismo he criticado esto. A mí me parece, desde el primer momento me pareció completamente irregular la resolución del juez de la Concordia. Yo lo vengo diciendo desde hace 2 semanas que apareció esto. Pero yo le pregunto si el camino es el desacato, porque se supone que hay mecanismos jurídicos para responder a una decisión que puede ser antijurídica. Y el camino no puede ser el desacato, asambleísta Cabezas. Bueno, pero es que aquí no están tomando decisiones en el marco constitucional. Estas son decisiones políticas. Hay un juez que está actuando de manera política para irrumpir de manera inadecuada en una decisión política de la Asamblea Nacional. Entonces, sí, aquí nos podrá decir que el camino es el desacato. El tema es que la decisión tomada por el juez es irregular por la forma en que se dio. Y nosotros como Asamblea Nacional, habiendo actuado en el marco de la Constitución y el derecho que nos faculta, destituimos a estos 4 funcionarios, que ahora ellos pretendan que las acciones que ellos emprendan desde su destitución en adelante sean acatadas por la Asamblea Nacional. No lo haremos, porque estaríamos disparándonos en el pie, cuando nosotros hemos hecho control político en el marco de nuestras competencias. Lo que hagan ellos, pues bueno, en algún momento que haya justicia, en algún momento que vuelva la sensatez a las instituciones de este país, estos señores tendrán que responder a la justicia. Ahora bien, doctor Benavides, si el camino no es el desacato, ¿qué es lo que en derecho procede? ¿Que alguien lo dirima y en este caso ese alguien la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que aquí hay que primero también llamar la atención de lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Y yo sí tengo mis reparos a las actuaciones de la Asamblea Nacional, porque tampoco es que todo lo que hizo fue impecable, y también las actuaciones posteriores a la destitución y las medidas cautelares. Primero, que la Asamblea Nacional estaba obligada con el país no a destituir a 4, sino a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, porque los 7 han incumplido funciones, los 7 no han nombrado a las principales autoridades de control. Así que la Asamblea Nacional, y con todo el respeto a asambleísta Cabezas, no tiene que actuar según los afectos o desafectos o el parentesco, porque vemos que justamente la sobrina de uno de los asambleístas es la que no ha sido destituida. Así que los 7 debían haberse ido a su casa. Segundo, aquí, al menos en Ecuador, algo tenemos de Estado de Derecho. Y ya la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos ha dicho que todos los actos del poder público, sea del presidente de la Asamblea Nacional, sea del Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, el Consejo de la Judicatura, son susceptibles de acción de protección si es que son violatorios de derechos constitucionales.
Entonces, lo que ha resuelto la Asamblea Nacional es objeto de acción de protección si es que ha existido violación de derechos constitucionales. Lo tercero, en un Estado de Derecho al menos entenderíamos que los primeros que están llamados a cumplir la Constitución y la ley lo hagan. Pero vemos que la Asamblea Nacional, en lugar de ver los mecanismos ordinarios, jurisdiccionales, para dejar sin efecto esas vergonzosas medidas cautelares, lo hace a través de vías de hecho, con ruedas de prensa, con comunicados, cuando lo que procedía es pedir la revocatoria, y si es que te niega la revocatoria el juez de la Concordia, evidentemente presentes la apelación para que conozca la Corte Provincial de Santo Domingo. Por eso es que yo, doctor, por eso es que yo planteaba y le decía al asambleísta Cabezas que el camino no puede ser el desacato o el desconocer una resolución judicial, por muy cuestionable que pueda ser. Yo considero que el camino tiene que ser jurídico, y dentro de los caminos jurídicos hay recursos que se pueden presentar, doctor Benavides. Así es, estimado Fabricio, en un Estado de Derecho, de lo que queda de Estado de Derecho en nuestro país y de institucionalidad, al menos ejerce tu derecho al pataleo, pero a través de las vías ordinarias. Y evidentemente la Asamblea Nacional, y lo digo de manera contundente, ha cometido un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ya, ahora que las medidas cautelares, el incumplimiento de medidas cautelares no sea susceptible de una acción de incumplimiento y posteriormente puedan ser destituidos los asambleístas, eso es otra cosa. Ya eso será objeto de otro debate. Pero aquí existe un desacato. Y aquí evidentemente no hay que tener el doble rasero, porque cuando se dio, por ejemplo, el habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, yo estaba en desacuerdo de esa resolución. Y el SNAI y el presidente Lazo decían, no vamos a cumplir, vamos a desacatar. ¿Cómo así? Si no quieres cumplir esa resolución, impugna. Y evidentemente aquí no podemos tener ese doble rasero. En el caso de Glass yo me mantuve lo mismo. Si es que no quieren cumplir con esa decisión, impugnen. De hecho, doctor, en el tema también impugnen. De hecho, doctor Benavides, en el tema del ex vicepresidente Glass, esta resolución es, digamos, hay una resolución del 5 de diciembre que dice la última parte: si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que haya lugar. Eso dice la última parte de la resolución, doctor Benavides. En efecto, porque los servidores públicos están obligados a cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, en un caso no puedes decir que se cumpla de manera contundente, expresa lo que ha resuelto un juez, pero en este caso no, porque es injerencia de una de las funciones del Estado. No, aquí se debe resolver esto en derecho. Yo creo que la Asamblea Nacional ya tiene que inaugurar el respeto a las decisiones judiciales, porque si no, vamos a seguir con esta suerte de que hay acción de protección, la incumplimos, hay medida cautelar, no la ejecuto, etcétera, etcétera. Yo sé que eso molesta y puede resultar incluso fastidioso, porque el deporte favorito, estimado Fabricio, de nuestros políticos es el abuso de las garantías jurisdiccionales. Pero ese abuso de las garantías jurisdiccionales no se soluciona con el desacato, ni tampoco con actuaciones que pueden ser violatorias de derechos constitucionales. Y en ese sentido, quien debería corregir eso es el propio órgano jurisdiccional y no la Asamblea Nacional, que se pone el disfraz de juez y después dice qué sentencia, qué auto o qué medida cautelar puede o no puede cumplir, y eso inclusive sí podría tener responsabilidad después internacional por las actuaciones que ha tenido la legislatura. Gracias, doctor Benavides. Asambleísta Cabezas, precisamente a propósito de esto último dicho por el doctor André Benavides, ¿qué responde? Bueno, el presidente Saquicela es el representante legal de la Asamblea Nacional. Él tendrá que responder en su momento, pero creo que hay dos cosas que son importantes. La Asamblea puso en conocimiento a la Fiscalía General del Estado dos noticias criminis por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y también acciones administrativas contra el juez de la Concordia ante el Consejo de la Judicatura. En este caso,
habría que esperar que en este caso sea la justicia o un alto tribunal que deba resolver este intuerto ocasionado por los vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo, en este caso, de Participación Ciudadana y Control Social. Es necesario e indispensable que las instituciones, y coincidiendo en algunos de las reflexiones que ha hecho el abogado Benavides, coincidiendo, usted dirá que cómo me voy a contradecir sobre una decisión tomada sobre la Asamblea Nacional. Sí, yo creería también que el juicio político debió ir hacia los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Estoy de acuerdo con usted. Esas decisiones las tomaron dentro de la Comisión de Fiscalización. Lo que hicimos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional fue justamente resolver lo que nos hicieron conocer. En ese sentido, se llevó la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero insisto, este es un tema que lo tiene que resolver un alto, en este caso, una instancia mayor, y ojalá que escuchen al menos las acciones administrativas que, en este caso, muchos de los asambleístas hemos interpuesto contra el juez de la Concordia, porque su proceder no fue adecuado en una situación como esta, que el mismo constitucionalista André ha podido describir claramente ante la audiencia de Sonorama. Correcto, asambleísta Cabezas, doctor Benavides. Voy a hacer una pausa, voy a cumplir con los compromisos publicitarios que corresponden a esta hora. No se me van a desconectar, porque tras el corte comercial vamos a regresar con la segunda y última parte de esta interesante tertulia junto a la asambleísta nacional Paola Cabezas y el constitucionalista André Benavides, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 42 minutos en este espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos analizando esta situación, esta controversia entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con nuestros invitados, la asambleísta nacional de Unión por la Esperanza UNES, Paola Cabezas, y el especialista en materia constitucional, el abogado André Benavides. Yo le quiero preguntar a André Benavides, yo no sabía este dato, que el mismo ciudadano había presentado 7 recursos similares en 7 juzgados diferentes hasta que le resultó el de la Concordia. Y hoy justamente se van a generar estas 2 instancias que nos ha referido el día de hoy, ¿no? Que igualmente tuvo la gentileza mi colega y amigo Andrés Reliche de compartirme unos tweets que publicó el jurista Néstor Tori Nostroza sobre los 2 temas que van a ser abordados y que también ya los mencioné en la parte inicial de este diálogo, el doctor André Benavides, las 2 audiencias, la de las 10:15 en la Concordia, acción de protección presentada por un ciudadano, inicialmente era una petición de medidas cautelares autónomas, y a las 14:30 la acción de protección presentada por el expresidente del Consejo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los otros consejeros que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Pero, a ver, doctor Benavides, ¿qué pasaría? Y eso lo comenté hace minutos en la parte de opinión de este espacio. ¿Qué pasaría si en el evento no consentido resulta que la Administración de Justicia no les da la razón al doctor Ulloa, a la señora Rivadeneira, a la señora Estupiñán y al señor Bravo? Ya, y le termina dando la razón a la Asamblea Nacional sobre la censura y destitución. ¿Qué pasaría en ese escenario con estas 2 semanas en las cuales en el Consejo se tomaron decisiones, se llevaron adelante algunos temas administrativos, se prosiguió con los procesos de designación de autoridades e incluso se posesionó a una autoridad de control? Doctor André Benavides. Bueno, aquí tenemos varios escenarios y, como yo he sostenido, Ecuador es un laboratorio para aprender derecho constitucional. Entonces, aquí podemos ver varias situaciones. A ver, vamos con la primera. Supongamos que las medidas cautelares son revocadas por el juez de la Concordia y en horas de la tarde se niega la acción de protección. En ese sentido, diríamos que los señores que han sido destituidos deben irse a su casa. ¿Qué pasa con las actuaciones que tuvieron en estas 2 semanas? Estas actuaciones se considerarían legítimas porque evidentemente están respaldados por una orden judicial, que en este caso era la medida cautelar de la Concordia. Más allá de que sea una actuación
arbitraria, incluso podría configurarse como una causal de juicio político el haber tomado posesión a el superintendente de bancos. Esa es una extralimitación del Consejo de Participación Ciudadana, pero en teoría las actuaciones son legítimas. Ese es el primer escenario. Vamos a un segundo escenario. ¿Qué tal que en este caso se acepte la revocatoria de medidas cautelares, pero se acepte la acción de protección? En ese caso, los señores estarían sostenidos ya por una sentencia del Tribunal Penal del Complejo Judicial Norte de Quito. Y evidentemente igual las actuaciones serían legítimas porque la medida cautelar fue revocada el mismo día. Pero ahora vamos a un tercer escenario, Fabricio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que, por un lado, el juez de la Concordia niega la revocatoria, se mantienen, y por otro lado, el juez de Iñaquito, el tribunal de Iñaquito, niega también la acción de protección? Ahí tenemos una antinomia jurisdiccional. ¿A quién hago caso? ¿Al juez de Quito o al juez de la Concordia? ¿Quién prevalece? ¿Quién prevalece ahí? Y eso se le ha calificado la Corte Constitucional como una antinomia jurisdiccional. Y al final del día, quien tiene que resolver las antinomias jurisdiccionales, porque existen conflictos de fallos y no permiten su ejecución, es la Corte Constitucional. Y ahí yo sí debería presentar una acción de incumplimiento porque no puede ejecutar una sentencia. Evidentemente la medida cautelar no es susceptible de acción de incumplimiento, tocaría ver cómo se dan las cosas al final del día y la Corte será finalmente quien decida este tema. Al menos yo esperaría que la Corte Constitucional priorice el caso y le dé una solución al país, porque no podemos seguir en este tipo de situaciones en las cuales el Consejo de Participación Ciudadana está en pugna permanente con la Asamblea Nacional. El uno no se dedica a continuar con los procesos de selección, designación de autoridades, y una Asamblea Nacional que está tratando de ver la forma de cómo se los saca a los señores, cómo legitimar sus actuaciones, en lugar de tramitar leyes que respondan a las exigencias del país. Pero doctor Benavides, ¿a usted no le llama la atención el hecho de que la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre este uso y abuso de las acciones de protección y de las medidas cautelares? Tuvimos varias por parte de la asambleísta y expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Lloria Barca. Tuvimos las de febrero, en el caso justamente de la destitución de la presidenta y del vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y la designación del doctor Ulloa y de la señora Rivadeneira. Más recientemente hemos tenido otro tipo de acciones de protección, esta que estamos conversando ahora mismo, la que echó abajo la sanción al asambleísta Fernando Villavicencio. Ayer nomás se conoció del tema de la CUT, que resulta que un juzgado de Quevedo le ha dispuesto a la superintendencia que califique a los señores de la CUT para ser considerados como representantes en el Consejo Directivo del IES. O sea, que hay acciones de protección por todo y para todo. ¿No le llama la atención que la Corte Constitucional guarde un silencio, desde mi punto de vista, inexplicable sobre este tema? Bueno, en este caso, la Corte Constitucional debe pronunciarse a través de sus fallos, a través de sus sentencias. Y evidentemente que estos procesos en algún momento van a llegar a la Corte Constitucional. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con medidas cautelares, no llega a la Corte Constitucional, porque ahí solo tenemos dos instancias. Tenemos la primera, que es el juez que te da la medida cautelar, y de ser el caso, conoce la Corte Provincial, quien tramitará la apelación de la negativa de la revocatoria. Y respecto de eso, tú no puedes presentar acción extraordinaria de protección. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con medidas cautelares, jamás va a llegar a la Corte Constitucional. En lo que tiene que ver con acciones de protección, una vez que ya tengamos sentencia de segunda instancia, ahí sí es susceptible de acción extraordinaria de protección y la Corte podría dar un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, y eso creo que es importante recordar, la Corte Constitucional tiene una facultad oficiosa, por así decirlo, que son los procedimientos de selección y revisión de sentencias en materia de garantías jurisdiccionales. Y ahí sí, estimado Fabricio, yo creo que sí podríamos dar la razón a la ciudadanía que dice, oye, ¿qué pasa con la Corte Constitucional? Yo creo que la Corte debería seleccionar una de esas sentencias, hacer ese control, esa revisión
que puede ejecutarlo conforme lo dispone la Constitución y la ley, y evitar de alguna forma que se presten este tipo de abusos a las garantías jurisdiccionales. Pero yo creo que más allá de las actuaciones que podría tener la Corte Constitucional, el control respecto de este abuso lo hacen los propios jueces. Los jueces de primera instancia, viendo que te presentan 6 demandas de acciones de protección, aplica el 26 y califica el abuso del derecho. Sanciónale a la parte accionada y sanciónale al abogado. Pero claro, como los señores del Consejo de Participación Ciudadana están bien asesorados, no es que presentan ellos, porque saben que les va a caer una sanción, sino que presenta un buen samaritano que pone el pecho a las balas y es quien finalmente va a asumir la responsabilidad. Y un tema adicional, las Cortes provinciales están llamadas a calificar el error inexcusable, la manifiesta negligencia y dolo. Y es una de las cuestiones que no ocurre en la práctica, estimado Fabricio, independientemente de este caso. Yo, por el libre ejercicio profesional, me he podido dar cuenta que la Corte Provincial muchas veces lo que hace también es espíritu de cuerpo. Saben que por ahí hubo una actuación medio irregular. Bueno, revocas la sentencia, pero miras para otro lado. Y ese juez que actuó de manera deliberada, cometiendo errores, cometiendo negligencias, sigue en el puesto y son los que se prestan para este tipo de actuaciones y que nos tienen en este momento como país en vilo. Ahora bien, asambleísta Cabezas, le planteo la misma pregunta que hizo el Fabricio, pero a la inversa, en el hipotético no consentido de que finalmente la Administración de Justicia le dé la razón a los consejeros destituidos, se acepte la acción de protección a su favor. ¿La Asamblea Nacional se mantendría en esto que hemos dicho a lo largo de este diálogo, en esta posición de desacato? Bueno, todas las decisiones, los escenarios planteados son susceptibles de apelación. Yo creería que en eso queda todavía un canal abierto. Comparto plenamente que es la Corte Constitucional quien debería dirimir este tuerto que ha causado la justicia, pero deberíamos centrarnos y Fabricio ha hecho una lectura clara de cómo ha venido actuando la justicia en torno a la intromisión de decisiones políticas. Y si algo hay que hacer es hacer un llamado a la justicia. Lo que están haciendo es impresentable. Están utilizando recursos del Estado para prestarse en ocasiones a este tipo de intuertos que solo ocasionan problemas, deslegitiman instituciones y que nos dejan ante la opinión pública, sobre todo perdiendo aún más legitimidad la justicia cuando hay jueces que actúan de esta manera. Si hay algo que hay que hacer en este momento es un llamado de atención y fuerte a la justicia por el abuso del derecho y que no se está respetando la separación de los poderes. Los destituidos alegan que la Asamblea Nacional ha violentado sus derechos constitucionales. Falso. Respetamos el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, y ellos alegan de que hubo ausencia de informes. Yo creo que, para no redundar, la explicación que ha hecho el constitucionalista es completamente clara ante la actuación que ha tenido la Asamblea Nacional. Un debido proceso que se respetó al tenor de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ante el artículo 78 al 85, referente justamente al enjuiciamiento político y su trámite. Los destituidos tuvieron espacio y tiempo, según la ley, para ejercer su derecho a la defensa, tanto en el seno de la comisión como en el pleno. Sobre el informe de posturas, se superó con la convocatoria en orden del día, donde se les llamó a ejercer su defensa y sus alegaciones en el pleno. Entonces, no hay tal incumplimiento, no hemos violentado ningún derecho, y creo que es importante que la ciudadanía conozca que la Asamblea Nacional ha actuado en el marco de la ley. Pero, insisto, si hay algo que tenemos que en este momento reprochar y hacer un llamado público y exhortar a la justicia, y sobre todo que el Consejo de la Judicatura empiece a hacer un seguimiento administrativo a estos jueces que están utilizando de manera indebida las acciones de protección para justamente sostener acciones políticas que la Asamblea Nacional ha venido tomando en el marco de sus competencias. Ahora bien, y con eso entro a la recta final de esta interesante charla. Me quedo con usted, asambleísta Cabeza, rápidamente, porque el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado en 3 ocasiones
a posesionar a los consejeros suplentes. Por el lado de la Asamblea también, de alguna manera, no se está tratando de abonar a esta controversia, esta polémica, con la posesión de consejeros suplentes cuando, insisto, esto debería desbaratarse por la vía de recursos jurídicos que están contemplados en la legislación. Asambleísta Cabezas. Mi estimado Fabricio, si la Asamblea Nacional, en el marco de sus competencias, en el control político, decidió destituir a 4 consejeros, lo que procede, de acuerdo a la ley, es el nombramiento de los que tienen que cubrir esos espacios de los destituidos. Entonces, no estamos incumpliendo ninguna norma, no estamos provocando, al contrario, estamos haciendo lo que corresponde. Que la justicia, en este caso, dirima los excesos cometidos por muchos jueces y los excesos, obviamente, de las acciones de protección, pero en ese sentido la Asamblea no se tiene que detener, es lo que nos corresponde. Nosotros no elegimos autoridades, las nombramos. Y si en el caso de los señores que estaban destituidos tenía que nombrarse a sus reemplazos, es lo que la Asamblea está haciendo, sencillamente posesionarlos. Pero mire usted que que varios de los consejeros suplentes que debían ser posesionados se han negado a asistir a la Asamblea Nacional. Bueno, habría que preguntarle. ¿Pero qué le dice? ¿Pero qué le dice a usted eso? Bueno, yo no podría elucubrar en este momento porque no han ido a la Asamblea, porque no hemos tenido contacto. Lo que la Asamblea está haciendo en torno a un informe enviado por el Consejo Nacional Electoral, conocer cuáles son las personas que luego de los destituidos son los que están dentro de la lista de sucesores. Se los ha llamado y se los ha nombrado, o se los está nombrando de acuerdo a la ley. Se los está posesionando en este caso. Más que nombrarlos, posesionarlos. Doctor Benavides, sus reflexiones finales. Bueno, yo creo, estimada Belkis, estimado Fabricio, que estamos viviendo un capítulo más del abuso de la justicia constitucional, y esto lo único que ratifica es que está herida de muerte. Vemos que nuestros políticos son los primeros en que están incumpliendo la Constitución y la ley para satisfacer sus intereses políticos y personales. Por otro lado, yo esperaría que la Asamblea Nacional entre en razón y que solucione este entuerto jurídico en función de lo que dispone la Constitución y la ley. El país ya no aguanta más este tipo de pugnas. Estos hechos que se están dando se solucionan en derecho, no con vías de hecho, no con ruedas de prensa, no con comunicados, sino por la vía ordinaria. Y por otro lado, yo esperaría también que ya la justicia constitucional tome los correctivos necesarios para que de una vez por todas se sancione a los que abusan de las garantías jurisdiccionales, pero también de aquellos que incumplen las sentencias y autos en materia de garantías jurisdiccionales. Porque aquí la responsabilidad también es compartida. Y el gran perdedor de todo esto no es el Consejo de Participación Ciudadana, no es la Asamblea Nacional, es el ciudadano. El ciudadano que tiene que estar preguntando quién es la autoridad para hacer el trámite, porque está el transitorio, está el prorrogado o está el ausente. Y también una Asamblea Nacional que no tramita las leyes que requiere el país, porque está más dedicado en fiscalizar y ver a qué ministro, a qué superintendente, autoridad se va a bajar, o ver a quiénes vas a posesionar y que puedan hacer mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Inclusive desconociendo posesiones de vocales suplentes que ya fueron debidamente posesionados en la legislatura pasada. Entonces yo creo que el país como tal está viviendo momentos bastante críticos y que lo único que generan es incertidumbre e inseguridad jurídica y que evidentemente perjudican al ciudadano. Correcto. Quiero agradecerles a los dos, André Benavides. Fabricio, yo entendería que... Del asambleísta. Un segundo nada más. Sí, yo entiendo que estamos viviendo o asistiendo a un capítulo nefasto de la historia del país, sobre todo por acciones de la justicia. Pero con todo respeto,
constitucionalista Benavides, usted no puede cuestionar una acción constitucional de la Asamblea Nacional, que es la del control político. Nosotros tenemos las facultades de hacer control político y fiscalización. Puede que no guste, pero está en el marco de nuestras facultades. No hemos dejado de legislar, no hemos dejado de hacer las leyes que corresponden justamente en nuestra agenda legislativa, pero creo que usted, que es conocedor de la ley, cometería un grave error dejar en este escenario cuestionar las acciones de fiscalización de la Asamblea Nacional que están en el marco de nuestras competencias. Solamente eso. Correcto. ¿Quieres decir algo sobre eso, André Benavides? No, yo siempre voy a cuestionar a la Asamblea Nacional, y cuando han tenido aciertos yo he felicitado, pero evidentemente aquí la Asamblea Nacional, primero, que hace un control político a la carta, según los afectos y desafectos y el parentesco, y eso ustedes debían advertir y resolver, y los 7 vocales debían haberse ido a su casa, no cuidando 3 que se queden ahí y a ver si es que por ahí posesionamos uno y hacemos mayoría. Entonces también la responsabilidad es de la Asamblea Nacional, y claramente no es una casualidad, estimada asambleísta, que 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la Asamblea Nacional porque están dedicados a esto en lugar de resolver los problemas que tienen. No confían en el Ejecutivo, no confían en la justicia, y en realidad eso debería ser un llamado de atención para todos. Completamente de acuerdo con usted, pero creo que en este debate la idea no es echarnos la culpa entre nosotros, sino buscar una solución para que las instituciones que estamos a cargo de lo que nos corresponde actuemos en el marco de la ley y la Constitución. No es dispararnos entre nosotros, porque a la larga quien pierde es el país, pierde la sociedad y se debilitan más las instituciones. Gracias. Correcto, gracias a Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, y también a André Benavides, constitucionalista. Gracias a nuestros invitados por la gentileza de haberse conectado con nosotros. 8 de la mañana con 2 minutos, voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.